Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Can y Demet. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. El reconocido actor turco Can Yaman, quien ha alcanzado fama internacional gracias a sus exitosas producciones televisivas y su carisma, ha hecho recientemente unas declaraciones que han emocionado y sorprendido a sus seguidores. En una entrevista íntima, el actor expresó que su perspectiva sobre la vida ha cambiado profundamente, colocando como prioridad la felicidad y el bienestar de su bebé por encima de todo, incluida su carrera profesional. Aunque Can Yaman es conocido por su estilo de vida ocupado y su constante éxito en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero, esta revelación marca un giro significativo en su vida, mostrando un lado más humano y vulnerable del actor que pocos conocían. Un nuevo capítulo como padre. En sus declaraciones, Can Yaman habló con gran emoción sobre la paternidad, describiéndola como una experiencia que lo transformó de manera inesperada. Siempre pensé que mi carrera era lo más importante en mi vida. Trabajé duro para llegar a donde estoy, pero cuando tienes un bebé en brazos, te das cuenta de que nada de eso se compara con su sonrisa, su risa y su bienestar, confesó. El actor, quien ha sido reservado respecto a su vida personal en los últimos años, no confirmó muchos detalles sobre su familia, pero dejó claro que la llegada de su bebé ha cambiado por completo sus prioridades. Mi hijo me enseñó lo que realmente significa el amor incondicional. Ahora cada decisión que tomo está guiada por lo que es mejor para él, dijo con una sonrisa. El equilibrio entre la fama y la familia. Can Yaman ha sido una figura central en la industria del entretenimiento turco durante años, ganando admiradores no solo en su país natal, sino también en Europa y América Latina. Con éxitos como Erkenci y Dolunay, su popularidad lo ha llevado a proyectos internacionales, incluyendo la serie italiana Viola come il mare y su esperada participación en la adaptación de Sandokan. Sin embargo, el ritmo frenético de su carrera siempre ha sido un desafío. Los extensos horarios de grabación, las giras promocionales y los compromisos publicitarios han significado sacrificios personales. Pero ahora, según sus propias palabras, está dispuesto a priorizar a su familia por encima de todo. Solía preocuparme por no perder oportunidades. Ahora, lo único que me preocupa es estar presente para mi hijo, verlo crecer y asegurarme de que sea feliz. Si eso significa tomar una pausa o rechazar proyectos, lo haré sin dudarlo, explicó. El impacto en su carrera. Las declaraciones de Can han dejado a sus fanáticos preguntándose qué implicará esto para su carrera en el futuro. Aunque no ha anunciado oficialmente un retiro ni una pausa prolongada, sus palabras sugieren que podría estar considerando un cambio de ritmo. Algunos expertos en la industria especulan que Can podría limitar su participación en grandes producciones internacionales para pasar más tiempo con su familia en Turquía. Otros creen que podría optar por proyectos más pequeños o con horarios más flexibles, lo que le permitiría equilibrar su vida profesional y personal. Siempre amaré actuar, pero ahora lo veo como algo secundario. Mi bebé necesita a su padre, y yo quiero estar ahí para él en cada paso de su vida, afirmó Can, dejando en claro que su enfoque ha cambiado. Un mensaje para sus fanáticos. Can Yaman también aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a sus seguidores, quienes han sido un apoyo constante en su carrera. Sé que muchos de ustedes me han apoyado desde el principio, y estoy profundamente agradecido por eso. Espero que entiendan que ahora mi familia es mi prioridad. Estoy seguro de que este nuevo capítulo en mi vida también me ayudará a crecer como persona y como actor. Los fanáticos, aunque sorprendidos, han mostrado un enorme apoyo a Can en las redes sociales, destacando su decisión como valiente y admirable. Muchos han elogiado su disposición a priorizar a su familia en un mundo donde las carreras en el entretenimiento a menudo exigen todo el tiempo y la energía de una persona. El futuro de Can Yaman como padre y actor. Aunque aún no está claro cómo manejará Can Yaman este nuevo equilibrio entre la vida familiar y profesional, lo que sí es evidente es que su corazón está completamente enfocado en su rol como padre. En una industria donde las figuras públicas a menudo se ven presionadas a mantener una imagen de éxito constante, Can ha demostrado que el amor por la familia es lo que realmente importa. Quizás algún día mi hijo vea mis series o películas, pero más importante que eso, quiero que recuerde que siempre estuve ahí para él, concluyó el actor,
mostrando un lado más reflexivo y maduro que ha conquistado aún más a sus seguidores. En este nuevo capítulo, Can Yaman no solo continúa siendo una estrella en la pantalla, sino también en la vida de su hijo, demostrando que el éxito verdadero no se mide en premios o fama, sino en el amor y la felicidad de quienes más importan. Can Yaman, el viaje de un hombre que prioriza el amor por su familia. Can Yaman, quien se ha convertido en un icono global gracias a su talento y carisma, ahora revela un aspecto completamente diferente de su vida, su faceta como padre. Estas recientes declaraciones, donde expresó que el bienestar de su bebé es ahora su principal prioridad, reflejan una transformación profunda en su perspectiva. Pero, ¿cómo llegó Can Yaman a este punto? Para entender su evolución, es importante mirar hacia atrás en su carrera, desde sus primeros pasos en la actuación hasta su estrellato internacional, y cómo este cambio podría influir en su futuro personal y profesional. De abogado a estrella internacional. Antes de convertirse en uno de los actores más famosos de Turquía, Can Yaman tuvo una vida bastante diferente. Graduado en Derecho, su incursión en el mundo del espectáculo fue casi fortuita. Sin embargo, con su debut en series como Gönülleri İnadına, quedó claro que su carisma y talento eran innegables. Fue con Erkencikus que Can Yaman alcanzó una fama sin precedentes. Su interpretación de Candibit, un aventurero y apasionado fotógrafo, capturó corazones en Turquía y más allá. La serie no solo consolidó su posición en la industria, sino que también le abrió las puertas a mercados internacionales, convirtiéndolo en un nombre familiar en países como Italia, España y América Latina. Con la fama vinieron grandes oportunidades, pero también una vida bajo constante escrutinio. Can Yaman se convirtió en una figura mediática perseguida por paparazzis, con cada aspecto de su vida personal analizado por el público. A pesar de esto, siempre mantuvo un aire de profesionalismo y dedicación hacia su trabajo, logrando mantener su vida privada lo más discreta posible. Sin embargo, en los últimos años, el actor comenzó a mostrar un lado más reflexivo, indicando que las prioridades en su vida estaban cambiando. Este proceso culminó con la llegada de su bebé, un momento que, según sus propias palabras, transformó por completo su visión del mundo. Can Yaman describió la paternidad como un despertar emocional que redefinió lo que realmente importa en su vida. Siempre he pensado que era una persona comprometida con mi trabajo, pero cuando sostienes a tu bebé por primera vez, entiendes que nada es más importante que él. Ese pequeño ser depende de ti, y harás cualquier cosa para asegurarte de que esté bien y sea feliz, compartió. En la entrevista, Can también habló sobre cómo este cambio le ha hecho replantear su enfoque hacia la vida. La felicidad ya no tiene que ver con el éxito profesional o el reconocimiento público. Ahora se trata de momentos simples, estar en casa, jugar con mi bebé, verlo sonreír. Eso es lo que realmente llena mi corazón. La carrera de Can Yaman siempre ha estado marcada por un ritmo frenético. Entre series, películas, campañas publicitarias y proyectos internacionales, el actor ha tenido poco tiempo para sí mismo. No obstante, con esta nueva etapa en su vida, parece estar listo para hacer ajustes significativos. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.